¿dónde pasarás tú la eternidad? ¿Dios se puede identificar contigo para estar contigo en su reino? ¿Por qué se bautizaba Jesús? ¿Tu bautismo es válido para Dios? ¿Existe el Dios Trino? Y algunas cuestiones más que no quiero enumerar. Pero vamos a escuchar esta versión de la Biblia que es preciosa en su dramatización. Capítulo 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. ¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Tremenda versión, ¿verdad? Es muy recomendable escucharla. Bueno, Dios había enviado al profeta llamado Juan. Sus predicaciones eran tan claras que produjeron una respuesta masiva de avivamiento, como hemos dicho esta mañana. ¿Cuál era su mensaje? No era sobre cómo autorrealizarte, ni cómo hacerte rico. Nunca sanaba a nadie, ni hacía ninguna señal. Predicaba la palabra de Dios con pasión. Vivía despojado de lo más básico del mundo. Su mensaje estaba en boca de todos. Le buscaban para seguir sus instrucciones. ¿Cuáles eran sus exigencias en el nombre de Dios?
Repasemos el principio del testimonio que nos había dejado uno de los apóstoles de Jesús y testigo, llamado Mateo. En capítulo 3, 1 al 5, vamos a repasar otra vez. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino para Yahvé, el Señor, porque Jesús era Yahvé, el Señor que iba a venir. Haced derechas sus sendas. Y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Pues habíamos leído que Juan estaba vestido con ropa hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía él, la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Yo me apunto aquí el primer tema, confesión de sus pecados. Juan proclamaba que Dios les exigía confesar sus pecados a Dios, abiertamente y sinceramente. De otra forma, no los bautizaba. Su bautismo en el Jordán era una señal de preparación para el reino de los cielos. Sin arrepentimiento y sin confesión de sus pecados, nadie estaba preparado para el perdón de sus pecados ni para el reino de los cielos, que estaban por manifestarse. Lo que está claro es que era imprescindible que se arrepentían y que confesaban sus pecados. Y cito de nuevo Mateo 3, versículo 6. Cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. ¿De qué se trataba eso de confesar los pecados? Era reconocer uno por uno de lo que no estaba de acuerdo con Dios. Sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones. También confesaban como pecado lo que deberían haber obedecido y no lo habían hecho. Renunciaron a sus planes y sus sueños que no estaban de acuerdo con Dios. Confesaron. Era también dar la razón a Dios. Era, por ejemplo, admitir, Dios, tú dices que lo que he hecho es inmoral. Te doy la razón. He sido inmoral. No sigo permitiendo esto en mi vida. Dios, tú requieres de mí una actitud distinta ante las pruebas de la vida. En vez de quejarme de ti y de todo el mundo, debería gozarme de poder aprender paciencia, amor, confianza y comenzar a orar con fe. Confieso que mi actitud, mi vida, en mi casa, en mi situación laboral y la enfermedad no ha sido una actitud de fe. Es pecado. Segundo apunte. La identificación con el reino de los cielos por medio de su bautismo. Ellos se identificaron con el reino de los cielos por medio del bautismo y Jesús también con ellos. Les requería un testimonio público de su arrepentimiento. El bautismo delante de todos. Se trataba de una ceremonia de lavarse de toda impureza. Simbolizaba despojarse de todo pecado, sumergirse en las aguas del Jordán. Todo o nada, un arrepentimiento radical, una nueva vida drástica. Pureza de mente, de actitud, de palabras, de acciones, de propósito, sin excusas, asumiendo la responsabilidad. Hacemos un descanso aquí y reflexionemos. ¿Cómo llevamos eso de confesar nuestros pecados? No tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni con el cura. Aquí vemos confesar pecados delante de Dios. Y si no, no se podía avanzar en el reino de Dios. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. O sea que hay personas incluso que han sido bautizados sin arrepentirse, sin confesar sus pecados, sin dejar su vida atrás. Se les ha dicho, oye, ¿por qué no te vas a bautizar también? Hoy es el día de bautismo. Y se bautizaron y creen que están bautizados. Pero también hay cristianos que creen que no tienen que confesar sus pecados diariamente. Yo confieso mis pecados no diariamente, sino constantemente.
No tengo ningún reparo de confesar que he metido la pata, que no debería haber hecho esto, que se me había olvidado aquello, que soy responsable de esto y no he cumplido aquello, etcétera, etcétera, porque quiero que mi vida sea una vida limpia y de acuerdo con Dios. Yo no puedo estar de acuerdo con Dios si oculto mi pecado, si justifico mi pecado, si excuso mi pecado, si he hecho mi pecado sobre los demás, o paso olímpicamente lo que Dios me quiere señalar. No habrá cambio en mi vida. Es imposible que cambie mi vida si no confieso mis pecados. Y tú piensas si cambia tu vida. Tú piensas si confiesas tus pecados. Los que has hecho, los que no deberías y lo que no deberías haber hecho también. Porque si quieres ver cambios en tu vida, progresos y madurez, tienes que confesar tus pecados. Aquí tenemos personas inconversas, evidentemente. Tenemos a Juan Bautista, que todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero Dios es el mismo y quiere que tratemos el pecado con la actitud correcta. Y que no seamos complacientes con el pecado, que lo echemos de nuestra vida, que limpiemos nuestra vida, que tengamos buena conciencia, buenas actitudes, pensamientos y acciones y relaciones también.